Ghost Blau presenta Las misteriosas desapariciones del Fausto. Corría el mes de julio de 1968 cuando el Fausto, un barco con base en el puerto de Tazacorte, La Palma, partía hacia la isla vecina El Hierro. Lo que ocurrió en adelante es una cadena de sucesos trágicos y misteriosos. El Fausto era un motopesquero de casi 14 metros de eslora, construido con pino de La Palma, uno de los mejores barcos que había entonces en la isla. Durante las fiestas del Carmen de 1968, empresarios con intereses en el hierro lo fletaron para transportar a la pequeña isla vecina plantones de platanera. En un segundo viaje llevaría útiles para explotar las fincas. El 20 de julio, tras dejar la carga en el Hierro, el Fausto partió de regreso hacia su isla de La Palma, a las 2:30 horas de la madrugada, con 3 de sus tripulantes habituales, los hermanos Ramón y Heriberto Concepción Hernández, de 47 y 42 años, Miguel Acosta Hernández, primo de estos, los 3 marineros del Fausto, y Julio García Pino, de 27 años, un mecánico de El Paso que residía en el Hierro, quien trabajaba en una de las fincas de los empresarios. La hija de 15 días de García Pino había enfermado y éste estaba desesperado por llegar a La Palma. El siguiente barco hacia La Palma no saldría hasta 2 días después, de modo que pidió a la tripulación del pesquero que lo llevaran con ellos. Viterbo Acosta, marinero habitual del pesquero, no se embarcó porque era el responsable de la organización de las fiestas del Carmen. Cargaron pocas provisiones, el agua que necesitaban, unos 10 kilos de fruta y un saquito de durazno, que llevaba Julio García Pino. Debían estar en su isla hacia las 9:30 horas del día siguiente. Nunca regresarían al puerto de Tazacorte. El Fausto realizaba una navegación doméstica, en una situación geográfica compleja, por la formación de remolinos atlánticos, pero el 21 de julio de 1968 las condiciones meteorológicas no eran adversas, y nada hacía presagiar la tragedia. Las familias esperaban el barco el domingo por la mañana, pero empezó a retrasarse. Se sabe que habían bancos de niebla, y el dueño del Fausto, Rafael Acosta, envió otra de sus embarcaciones a la mar a ver si lo encontraba. Viendo que la búsqueda era estéril, al día siguiente, lunes 22 de julio, se presentaron en la Comandancia de Marina de Santa Cruz de La Palma y dieron parte a las autoridades. A las 15 horas salió de la base aérea de Gando un avión militar que cubrió la zona lógica y prevista en la que el pesquero debía haber navegado. La desesperación de familiares y amigos continuó hasta el día 25, 4 días después de que partiesen del Hierro. Ese día, la radio costera de Tenerife informa de que en la madrugada un buque frigorífico transatlántico inglés que venía de Sudamérica, el Duquesa, encontró casualmente al Fausto a unas 96 millas náuticas, más de 100 kilómetros al oeste de Tazacorte. Coincidió que era luna nueva y vieron un candil en el mar. El barco se localizó en un sitio raro, extraño, en un brazo de mar que no suelen reflejar los mapas de Canarias. Era raro su situación tan alejada. La tripulación socorre a los marineros palmeros y está con ellos unas 4 horas. Se encontraban desesperados. Les dieron tabaco, agua, combustible para que fueran a toda máquina y les indicaron el rumbo. El Duquesa envía un primer mensaje a la radio costera de Tenerife, comunicando a las autoridades las coordenadas y en el que asegura que los tripulantes están bien, estimando la hora de llegada sobre las 5 de la tarde del 25 de julio. Pero es un mensaje un tanto enigmático, en el que se facilitó muy poca información. La tripulación de este transatlántico inglés fue la última que vio con vida a los marineros de El Fausto. La alegría se desborda en Canarias por el previsible final feliz y en el puerto de Tazacorte se aprestan a recibirlos decenas de personas, familiares y amigos.
Mientras, una flotilla salía a su encuentro. Sobre las 17 horas, 2 horas después de la hora a la que se esperaba su llegada, la flotilla regresa sin el Fausto. Esperan. Hubo quienes permanecieron en el puerto hasta 6 horas después en espera de ver llegar al pesquero. Tampoco apareció. A la mañana siguiente, 4 aviones del ejército buscaron el barco en la zona de las coordenadas que habían dado el capitán del Duquesa. Había buen tiempo, pero ni siquiera los aviones consiguieron dar con el Fausto. Las noticias a ambos lados del Atlántico y las especulaciones aumentaron y con los días y ante lo infructuoso de la empresa se retiraron los medios que participaban en la búsqueda. Nada concreto ocurrió hasta el 9 de octubre de 1968. A los 2 meses y medio de la desaparición, un barco italiano, el Anna Di Maio, que iba de Génova a Sudamérica, pasando por Venezuela, se topa con un barco abandonado, un barco fantasma, cuya matrícula revela que se trata del pesquero de La Palma. El barco italiano manda un mensaje absolutamente inesperado, que llega a España después de varios días, informando que había encontrado a el Fausto, y que no había papeles a bordo, solo un marinero muerto medio desnudo y momificado, en la sala de máquinas. El pesquero fue localizado a unas 1.200 millas de Canarias y a unas 1.700 de Venezuela. El Anna Di Maio lo enganchó a la popa para llevarlo a las autoridades venezolanas, junto con el cadáver que tenía una marca particular en el cuerpo, lo que confirmó que se trataba de Julio García Pino. Pero el 11 de octubre, 48 horas después, envían un segundo mensaje en el que hablan de un supuesto echamiento a pique del Fausto, sin explicación aparente. El cabo que tiraba del pesquero se había soltado. El barco desaparecía por tercera vez. La nueva búsqueda ulterior tampoco daría resultado. Cuando llegaron a Venezuela, los italianos hicieron entrega de unos papeles encontrados en el pesquero. Se trataba de una libreta con la última hoja, el resto parecían haber sido arrancadas. En esa única hoja, García Pino había dejado escritas unas instrucciones para el futuro económico de su mujer, sobre cómo ésta debía administrar sus propiedades para un mejor vivir. Eso y 2 frases. Nunca le digas a Julín, su hijo de 4 años, lo que me ha pasado. Luz, su mujer, tú sabes que Dios quiso para mí este destino. Las demás páginas de la libreta, como el Fausto y su tripulación, desaparecieron. La desaparición del Fausto sigue siendo un misterio. Es un caso único en el mundo porque nunca un barco ha desaparecido 3 veces. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.